presencia, Señor. Y te ruego que puedas bendecir el mensaje de esta mañana, Dios, que sea para honrarte y glorificarte, Dios. Señor, como dice el canto, te queremos rendir lealtad, Señor, a pesar de las pruebas que vengan en nuestras vidas. Pero eso lo lograremos, Señor, si tú morarás en nuestros corazones. Y creo que cada uno de mis hermanos aquí, Dios, está dispuesto a abrir su corazón para que tú puedas morar y entonces darte la lealtad que mereces, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Me da gusto ver la iglesia llena, hermanos, a pesar de que la mayoría de nuestros hermanos se fueron de vacaciones, ¿verdad? Y se fueron de vacaciones y algunos llegan de vacaciones, ¿verdad? Bienvenidos, hermanos, que creo que vienen de México, ¿verdad? Sean bienvenidos. Pues vamos a estudiar el tema del de hoy, hermanos. Creo que ya con el canto sabemos de qué se va a tratar el tema, ¿verdad? Lealtad en el conflicto final. Eso va a ser el tema del día de hoy, hermanos. Y hay un propósito, el propósito principal del tema. ¿Cuál es el propósito principal? Es darnos esperanza, hermanos. Darnos esperanza en tiempos difíciles que se avecinan ya. Ya está presentes, hermanos, los tiempos difíciles. En esta semana recibí un mensaje que me decían, oye, estoy triste. Le digo, ¿y ahora por qué? ¿Qué tienes? Dice, es que se avecinan nuevas pandemias para este mundo. Dice, pero pues ahorita aprovechemos, tenemos libertad para ir a la iglesia, para estudiar, para salir con nuestros hijos, porque en la pandemia que viene va a ser más difícil, dice, y vamos a estar encerrados. Le digo, bueno, pues yo no sé si va a ser alguna pandemia, lo que sé es que Cristo viene pronto y las señales se van a presentar, ¿verdad? Entonces el propósito es compartir el plan de nuestro Dios para cada una de nuestras vidas, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios tiene planes para cada uno de nosotros, hermanos. Seamos adultos, niños o jóvenes, Dios tiene un plan. Y si aún Dios no nos ha llamado al descanso es porque aún no ha completado ese plan en tu vida. Permítele, hermano, permítele, hermana, abrir tu corazón y que Dios cumpla sus planes en ti, ¿verdad? También que te regocijes en la bendita esperanza. Nos regocijemos en la esperanza, en las promesas de nuestro Dios. Porque Dios, hermanos, a pesar de que va a haber dificultades en los tiempos finales o en este tiempo, hermanos, Dios tiene promesas para ti. Promesas de protección, de salvación y de vida eterna, ¿verdad? Y que tu corazón esté lleno de la certeza de Dios, que Él está al control del mundo y de nuestras vidas. Amén, hermanos. Ese es el propósito del mensaje de hoy, ¿verdad? Porque la realidad, hermanos, la realidad es, todos ya conocemos cuál es la verdadera realidad. Hay momentos difíciles por delante y algunos estamos pasando ya momentos difíciles, hermanos. Y esos momentos son de prueba, hermanos. Como decíamos hace rato en la lección, ¿cómo está tu fe con respecto a las pruebas, verdad? Con respecto a las pruebas es como estamos probando nuestra fe, en quién estamos. Y como les digo, los momentos difíciles están llegando ya, ¿verdad? Las profecías predicen una nueva época de problemas y tiempos de crisis para cada uno de los creyentes. Tiempos difíciles, hermanos. Seamos cristianos, seamos adventistas, tiempos difíciles vienen para todo el mundo. Y para eso tenemos que estar preparados para cómo enfrentarlo, ¿verdad? Y si venimos a la iglesia, hermanos, y estamos pasando pruebas, si estamos pasando pruebas en nuestros hogares, en nuestras vidas, tengamos presente de que Cristo no nos abandona y está con nosotros, ¿verdad? Al explorar las antiguas profecías en la Biblia, hermanos, quiero presentarles a un Dios que tiene todo el mundo en sus manos. Tiene un futuro mucho mejor de lo que jamás hayamos imaginado. ¿Sabíamos eso, hermanos? Dios tiene un futuro mejor, a pesar de las calamidades que puedan venir. Si nosotros
perseveramos, como dice en la Biblia, ¿verdad?, hasta el fin, tendremos esa recompensa de salvación. Bien, bueno, entremos al tema. Lealtad en el conflicto final. Bueno, como sabemos, hermanos, muchos sabemos, todos tenemos acceso a los medios de comunicación. Nuestro mundo, hermanos, sabemos que está cambiando constantemente. Rápidamente va cambiando. Una cosa de repente y luego otra cosa, y serias, hermanos, ¿verdad? Los conflictos internacionales devastan pueblos, ciudades y países, ¿verdad? No nada más entre gobiernos se pelean, no, hermanos. De por medio están vidas humanas, de por medio está la naturaleza, la vegetación. Y estos conflictos internacionales, hermanos, no les importa si hay niños o gente en medio. Lo que ellos quieren es obtener la victoria conforme a sus convicciones o a lo que les conviene, ¿verdad? No importando qué hay en medio de ello. El aumento del crimen, hermanos, produce temor en los corazones de millones. Y es cierto, hermanos, a cada momento escuchamos en las noticias tiroteos en escuelas, en tiendas comerciales, ¿verdad? El crimen está, hermanos. Aquí es de esa manera. En México, narcotráfico, o en otros países, ¿verdad? Mueren bastante en medio de tiroteos. ¿Por qué? Por querer obtener el lugar que ellos creen que es mejor para obtener mejores riquezas o posesiones. No importándoles sobre quién pasen, ellos van, ¿verdad? La amenaza de otros ataques terroristas crea una sensación de incertidumbre en todo el mundo, ¿verdad? Se podían preguntar, ¿dónde explotará la siguiente bomba nuclear? Puede ser en cualquier instante, hermanos, ¿verdad? ¿Dónde será? El calentamiento global produce gran preocupación científica. Aumentará la temperatura de la Tierra con el consiguiente derretimiento de los cascos polares, ¿verdad? Sabemos que y es que todo esto es provocado por la misma humanidad, hermanos. La naturaleza cambia drásticamente por cómo maneja el gobierno, las industrias o los químicos, y eso provoca alteraciones en el ecosistema, ¿verdad? Entonces, los cambios climáticos del mundo y el aumento de los desastres naturales, junto con nuevas y extrañas enfermedades desconocidas hasta hace algunos años, han sumido a millones de personas en la desesperanza, ¿verdad? ¿Cuándo habíamos oído la palabra pandemia, verdad? Ahora ya es muy común para nosotros la palabra pandemia, ¿verdad? Ya hasta se nos olvidó, bueno, en lo personal ya hasta se me olvidó. Pandemia se refiere a un problema mundial, ¿verdad? La otra palabra que es epidemia, ¿verdad? Antes era muy conocida la palabra epidemia para mí, ahora ya hasta se me olvidó porque ya está en mi mente la palabra pandemia, ¿verdad? Que antes no estaba, hermanos. Entonces, la comunicación instantánea e internet, hermanos, trae toda esta información, todas esas impactantes noticias a nuestros hogares a cada minuto. A cada minuto está pasando todo esto, el aumento de todo ello, hermanos. Y bueno, para estudiar la palabra, el tema de hoy, hermanos, no necesitamos ser grandes eruditos, no necesitamos ser grandes escritores para entender básicamente lo que se refiere a Apocalipsis. Con tan simplemente que nosotros pidamos atención al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos conmueva y nos ayude a comprender el mensaje, hermanos. Una persona sin principios religiosos, si se dedica a leer las Sagradas Escrituras, podría reconocer que el tema dominante del conflicto en la Biblia, hermanos, es el bien contra el mal. Y ese es todo, hermanos, lo que envuelve Apocalipsis, hermanos.
el conflicto entre Cristo y Satanás. Ajá. Pero para desarrollarse todo este conflicto, hermanos, cada uno, Satanás por su parte, está haciendo y está trabajando. Cristo, por su parte, trabaja también. Pero todo ello, hermanos, estamos involucrados nosotros. Nosotros estamos en medio de esa batalla. Ajá. Nosotros estamos, se puede decir, en ese bombardeo, en esa lucha, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros somos los hijos de Dios y Satanás ataca a los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Satanás ya no puede vencer a Dios, ya no puede, ya fue vencido en la cruz. Ahora dice que ahora va a hacer guerra contra los hijos y la descendencia de Dios. Y esa descendencia somos nosotros, hermanos, ¿verdad? Entonces, el tema principal, el conflicto entre el bien y el mal, ¿verdad? Bueno, hablemos del conflicto final. Poquito antes, hermanos, poquito antes de que Cristo venga. Ajá. Y el conflicto final, como decimos al principio, se está dando, hermanos. No sé, en sus hogares, en sus trabajos, en sus mentes, en sus corazones, pero el conflicto final comienza, hermanos. Y se va a ver más de lleno cuando sea realmente ya desatado lo que es la ley dominical, hermanos. De ahí va a comenzar todo, ¿verdad? Satanás hará los esfuerzos más intensos, hermanos. Hará los esfuerzos más intensos de toda su existencia para intimidar a los hombres y controlarlos. Hará todo, hermanos. Lo sorprendente es que la mayoría de la humanidad lo seguirá. Ajá. Lo seguirá gozosa. Y bueno, vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en Apocalipsis. Vamos al libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 13. Capítulo 13, versículo 3. Dice así: y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y su herida de muerte fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Toda la tierra, hermanos, como les digo, Satanás va a hacer los esfuerzos más intensos para que la tierra se maraville de él y vaya en pos de ella. Ajá. Ahora, vamos al versículo 8. Y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue inmolado desde la fundación del mundo. Aquí hay una característica, hermanos. ¿Quiénes la adoraron? Aquellos que no están escritos en el libro de la vida. La invitación, hermanos, es de que nosotros nos cercioremos de que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida, ¿verdad? Porque todos aquellos que no estén, dice, adorarán a la bestia. Entonces, hermanos, yo ruego y pido a Dios por mi familia, por mis amigos, amistades, de que nos cercioremos de que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, ¿verdad? Para no adorar, ¿verdad?, a la bestia. Dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio. El gran tema en juego, hermanos, va a ser la obediencia, va a ser tu lealtad, como decimos, como escuchamos ahorita el canto, ¿verdad? Ese es el gran juego en este tema del conflicto, hermanos. Tu obediencia a Dios o tu obediencia a Satanás. Tu lealtad a Dios o tu lealtad a Satanás.
Nuestra lealtad, hermano, nuestra obediencia. Eso es el que está en juego. Ajá. Sabemos que ahorita podemos decir, hay muchas iglesias. Puedo ir a otra iglesia donde no hablen de esta manera. Hermanos, en ese tiempo solamente va a haber 2 iglesias, ¿verdad? Y bueno, el dilema al cual se ha enfrentado el pueblo de Dios a través de la historia, la obediencia y la lealtad, el cual se enfrentará de una manera especial en el último gran conflicto de este planeta. Eso va a ser, hermanos, en el último conflicto de este planeta es nuestra obediencia y nuestra lealtad. Es si obedecemos a Dios o a los poderes del mal que gobiernan este mundo. No hay de otra. No puede uno decir, bueno, yo voy a ser tibio. No, hermanos, ya no va a haber tibieza en esos momentos. O estás en el bando de Dios o estás en el bando de Satanás, ¿verdad? Ya no va a haber tibieza. Por ejemplo, hermanos, Adán y Eva, hermanos. Adán y Eva tuvieron que escoger entre obedecer a Dios o obedecer a la serpiente. ¿Qué hicieron? Obedecieron a la serpiente, ¿verdad? Otro ejemplo, Sadrach, Mesach y Abednego, hermanos. 2 jóvenes, 3 jóvenes, ¿verdad? Dispuestos y entregados a Dios. Jóvenes que, como platicábamos hace rato, ¿verdad? En la escuela sabática, a lo mejor sus padres les enseñaron, ¿verdad? Y aprendieron y fueron firmes, dignos de ser cristianos en esos momentos, ¿verdad? Pero hermanos, ellos tomaron la decisión de tener un encuentro con Dios en su vida de juventud. Ellos decidieron. Y entonces, hermanos, llegó la prueba, ¿verdad? Bajo amenazas de morir quemados en el horno de fuego, escogieron obedecer, escogieron ser leales a Dios, antes de que adoren a esa imagen, a esa estatua. ¿Qué decidieron? Adorar a Dios. Y yo vi la película, hermanos, que luego la ponen y se veía la imagen altísima, hermanos, y la multitud lleno de todo el pueblo, países, mucha gente. Y cuando sonó la trompeta, ¿qué hicieron? Todos cayeron de rodillas adorando a la estatua. Tan solamente estos 3 jóvenes. Se veía por todos arrodillados, solamente 3 jóvenes ahí de pie. ¿Por qué? Porque son leales en adorar a Dios y en obedecer a Dios, ¿verdad? Entonces, hermanos, jóvenes necesitan tener un encuentro personal con Dios. De otra manera no va a haber, ¿verdad? Cuando vengan las pruebas difíciles, ustedes van a decidir si va a adorar a Dios o no adorar a Dios. Y hermanos adultos, sabemos esto, ¿verdad? Sabemos esto. ¿Qué vamos a decidir? ¿Verdad? Como decían en la lección, los pequeños detalles que ahorita podemos enfrentar, a lo mejor nos afligen y desistimos y echamos todo por tierra y decimos, ya no. Hermanos, esto es cosa pequeñita, ¿verdad? Por eso ahorita es el momento de estarnos preparando. Jesús, hermanos, Jesús obedeció al Padre. ¿Por qué? Porque Jesús, hermanos, sabía lo que se iba a enfrentar en su sufrimiento de su ministerio. Él sabía que la orden del Padre era morir en la cruz. Y aceptó, hermanos, por amor por ti y por mí, ¿verdad? Y por los que aún no han nacido, hermanos, y por los que murieron antes de Cristo Jesús. Él decidió obedecer y ser fiel al Padre Celestial, obedeciendo sus palabras. Entonces, Él escogió, hermanos, obedecer a Dios. Obedecer a Dios. Entonces, ese elemento de lealtad es lo que está en juego en este conflicto final. Ese elemento, la lealtad, la obediencia a Dios. ¿Escogerá el pueblo de Dios obedecer a Dios? ¿A Él? ¿Escogeremos obedecerlo? ¿Escogeremos ser leales a Dios, hermanos?
Así vengan pruebas, así vengan calamidades a tu vida, escogerás. Amén, ¿verdad, hermanos? Amén. Pero ¿saben qué, hermanos? ¿Saben qué? Si eres leal, si eres obediente a Dios, si obedeces a Dios, hermanos, trae consecuencias. Va a haber consecuencias. Vamos a ver Apocalipsis, hermanos, 12. 12:17. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hermanos, si tú eres leal a Dios, si tú eres obediente, las consecuencias serán que el dragón va a hacer guerra contra ti. Va a hacer guerra, hermanos, ¿verdad? Contra la simiente de Dios. Entonces, pueden pensar, oye, entonces no voy a ser leal, entonces no voy a ser obediente, pues, para que no haya guerra conmigo, ¿verdad? Pero hermanos, Dios dice que Él no nos va a abandonar. Si nosotros, el versículo dice que el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, ¿verdad? Aquí nos presenta el tema de la obediencia, hermanos. Obedecer los mandamientos de Dios en el tiempo final y el conflicto que su obediencia desatará. La obediencia que cada uno tenemos, hermanos, desatará un conflicto, porque Satanás no quiere que sigamos a Dios. Satanás no quiere que obedezcamos a Dios. Porque si tú no obedeces a Dios, no va a haber guerra contigo. Vas a estar bien, vas a poder, como decimos en la mañana, comprar, vender, ir acá, ir allá, tener todo acceso, hermanos. No va a haber guerra. Oh, pero aquellos que son leales a Dios, va a haber guerra, hermanos. ¿Verdad? Se desatará el conflicto entre ellos y las fuerzas del mal de este mundo. Los mandamientos de Dios, hermanos, o sea, sus leyes serán el tema clave. Claro, la obediencia con respecto a los mandamientos de Dios, ¿verdad? Tú vas a obedecer a Dios lo que Él te diga por medio de sus mandamientos, ¿verdad? Los primeros 4 mandamientos: amar a Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. No te inclines a ninguna imagen, como los 3 jóvenes, ¿verdad? Ni les honres, ni les des gloria ni honra. No hables en el nombre de Dios en vano, hermanos. No juegues con la palabra de Dios. Y el resplandor, ¿verdad?, del 4.º mandamiento: acuérdate del sábado para santificarlo. La señal entre Dios y mí. La señal entre Dios y tú. Acuérdate de obedecer a Dios. Santificar su santo sábado. Porque, hermanos, esa va a ser la batalla principal, ¿verdad? Que vas a adorar a Dios en el día sábado o en el día domingo. Y, hermanos, ahí va a estar dividida la situación. Luego va a estar ahí. Decíamos, no me acuerdo cuándo decíamos, ¿y cómo van a saber las autoridades de que pues yo soy adventista? Se van a dar cuenta de que tú no vas a ir a trabajar, a lo mejor no vas a abrir tus tiendas, ¿verdad? Se van a dar cuenta de que tú te acuerdas del sábado para santificarlo. Ajá. Y entonces, hermanos, esa va a ser la prueba, ¿verdad? Por eso dice Dios: obediencia, lealtad a la ley de Dios. Dice, los mandamientos de Dios o sus leyes serán el tema clave en el conflicto final. El pueblo de Dios permanecerá leal y fiel a sus leyes.
eso desatará contra ellos la ira de los poderes políticos, religiosos y apóstatas. ¿No les va a gustar? Porque ellos, incluso hermanos, no sé si han visto las noticias, que ponen ahora el día domingo como un pretexto para unificar la familia, para que haya unidad en la familia. Y el día domingo, hermanos, que estemos el domingo familiar, ¿verdad?, en casa con nuestros seres queridos. Y ese va a ser el pretexto para ir entrando, hermanos. Pero cuando se den cuenta que tú honras en el día sábado a Dios, entonces ahí comenzará la persecución. La hermana G. de Guay lo describe de esta manera: el último gran conflicto entre la verdad y el error es más que la última batalla de la controversia que se viene desarrollando desde tiempo atrás con respecto a la ley de Dios. En esta batalla estamos entrando ahora. Es la que se libra entre las leyes de los hombres y la ley de Dios, los preceptos de Jehová, entre la religión de la Biblia y la religión de las fábulas y de las tradiciones. Este es el conflicto, hermanos, ¿verdad? Y es que, hermanos, como dijimos al principio, solamente habrá dos grupos. Ya no habrá de que, conocemos ahorita cientos de iglesias por acá y por allá, y yo voy a la que más me gusta, y que, no, hermanos, solamente va a haber dos grupos, ¿verdad? El conflicto final tendrá que ver con asuntos profundamente espirituales. La humanidad se dividirá claramente en dos bandos, y no en más, hermanos, dos bandos, ¿verdad? Ya no habrá, como dije, más iglesias. Dice, un bando, unos estarán los hijos de Dios, los que adoran a Dios, los que obedecen a Dios. Mientras que afuera, las fuerzas del mal se alinearán contra ellos en el otro bando. Por lo tanto, hermanos, nadie debería suponer que una mera profesión de cristianismo será suficiente para obtener la victoria, ¿verdad? Tenemos ahora, hermanos, que ser, como decíamos antes, ya no estar jugando a la iglesita, hermanos. Ya no. Es momento de tomar las cosas en serio. Ajá. Tal vez uno pueda decir, pues aquí en la iglesia yo tengo estos cargos, yo adoro a Dios, yo vengo el sábado, hermanos. Eso no garantiza, hermanos. En los estudios bíblicos, cuando estudiamos con los hermanos, les decimos, el sábado no te va a salvar. Y es cierto, hermanos. No porque tú vengas y tú seas miembro de iglesia activo, que seas anciano, o seas pastor, o tengas X cargo, hermanos. Eso no garantiza tu salvación. En Mateo 7, del 22 al 23, si lo buscan, lo leen. Dice, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? Eran de iglesia ellos, hermanos. Eran de la iglesia. Y ellos decían, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y hasta en tu nombre, Dios, echamos fuera demonios, ¿verdad? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Eran de la iglesia, hermanos. A lo mejor tenían cargos especiales, ¿verdad? A lo mejor eran ancianos, eran diáconos, no sé qué eran, hermanos, tenían cargo. Pero dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Por eso les dije, no estemos jugando a la iglesita, hermano. No te confundas de que digas, yo vengo a la iglesia de Dios y estoy aquí, tengo cargos y voy bien con Dios. No, hermanos, eso puede ser superficial. Eso puede ser superficial. La realidad es cómo está tu relación con Dios cada mañana, cada tarde, cada noche, hermanos. Esa es la realidad. Ajá. ¿Cómo estamos nuestra comunión? Hace rato decían, si enfrentamos conflictos en la calle, en la casa, en el trabajo, que son conflictos pequeños,
no los podemos resolver, hermanos, eso es señal de que no está Cristo en nosotros todavía, ¿verdad? Porque esos conflictos pequeños podemos resolverlos, hermanos, con la ayuda de Dios, pero si venimos a la iglesia, ancianos, diáconos, que tenemos cargo, pero tenemos conflictos allá, hermanos, esa es señal de que tu relación con Dios está fallando, hermanos. Hagamos planes, hermanos, para ponernos a cuentas entre Dios y nosotros, porque ya no es un juego, hermanos, la realidad se está viendo. Y entonces estas personas que dijeron, ¿no echamos fuera demonios en tu nombre? Estas personas, hermanos, creen en Jesús. Se trata de miembros de la iglesia, hermanos, que son miembros sólidos, aparente. Son cónyuges fieles, aparentemente, ¿verdad? Que devuelven el diezmo, que dan ofrendas, apariencia, hermanos, nomás para ver, que me vean que yo doy, ¿verdad? Obtienen cargos de alta responsabilidad en la iglesia. Y sin embargo, Jesús les dirá, no os conocí. Es decir, que ellos tampoco conocieron a Jesús. Es decir, que ellos no lo conocen. Su experiencia cristiana era superficial, era engañosa ante los demás. Pero solamente tú y Dios sabes cómo está tu relación. Tú puedes venir a la iglesia y hacer todo lo que se lleva a cabo aquí, con toda reverencia aparente, ¿verdad? Ya dijimos, devolver diezmos, ofrendar, hacer las actividades que tienes aquí. Pero hermanos, Dios dice, no te conozco. Y es que tú tampoco has conocido a Dios, porque tu relación está tambaleante, ¿verdad? Necesitamos ponernos a cuentas con Dios, hermanos. Saber realmente qué estamos haciendo con nuestra creencia en Dios. Si no solamente es como un pasatiempo para sentirme bien, pues no, hermanos, no. Toma en serio la situación. Dice, solamente en la aceptación de un conjunto de prácticas, de doctrinas. Ellos así estaban, en practicar buenas obras. Confiaban en que ser miembros de la iglesia verdadera sería suficiente para entrar en el reino de los cielos. Oh, ya estoy en la iglesia verdadera, estoy en la iglesia de Dios, soy adventista del séptimo día y entonces tengo la vida eterna. Pero no es así, hermanos. No es porque estemos en la iglesia verdadera, ¿verdad? Muchos allá afuera, hermanos, que no están en la iglesia verdadera, son fieles a Dios. Va a llegar el momento en que Dios los va a llamar y los va a traer a la iglesia, ¿verdad? Por eso un versículo dice, no permitas que otro tome tu corona, ¿verdad? Aférrate a ella, hermano. Aferrémonos. El conflicto final será principalmente una batalla en torno a asuntos profundamente espirituales, como dijimos. Y que Satanás usará argumentos extremadamente sutiles para mantener a las personas del lado suyo. ¿Por qué? Porque dice Dios, engañará aún a los elegidos. ¿Cómo se puede decir? Su sutileza es bien disfrazada, hermanos. Que va a engañar aún a los elegidos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para no ser engañados? ¿Qué dice Pablo? Velad y estad atentos. Estudia. Es lo único que podemos hacer, hermanos. Estudiar, orar y realmente entregar nuestro corazón a Dios, ¿verdad? Jesús advirtió en Mateo 24. Dice que se levantarán, como dijimos hace rato, falsos cristos, falsos profetas y harán, ¿qué? Grandes señales y prodigios. De tal manera que, ¿qué? Engañarán, si fuera posible aún, ¿qué? Hermanos, nosotros somos los elegidos de Dios. No permitamos ser engañados. Somos los elegidos.
Dios te ha escogido. Dios te trajo aquí en estos momentos, hermanos. No viniste por casualidad, vienen de México, hermanos. No de casualidad estamos aquí, ¿verdad? Dios nos trajo, hermanos. ¿Verdad? Dios se preocupa por nosotros. El hermano ahí atrás, ya tenía rato que no lo veía. Dios te trajo, hermano, en este momento. Dios nos trajo. ¿Por qué? Porque te ama, se preocupa por ti, por cada uno de nosotros, hermanos. Quiere nuestra salvación, quiere que le entreguemos nuestro corazón a Dios, ¿verdad? Por eso Dios se preocupa para que no seamos engañados. Solo dos grupos habrá en el mundo en el tiempo del fin. Aquellos que sean leales a Dios y aquellos que sigan a Satanás. No hay de otra. Varias de las parábolas de Jesús lo describen, hermanos, y lo ilustran. Fíjense cómo dice aquí, Jesús, ¿cómo se refería a los justos? Como la buena semilla, ¿verdad? ¿Y cómo se refería a los impíos? Como la cizaña, ¿verdad? Las ovejas, los cabritos, ¿verdad? Los justos recibirán el sello de Dios. Y también los impíos recibirán la marca de la bestia. Dos grupos va a haber, hermanos. No hay más. Los justos recibirán el sello de Dios en su mente. Cristo va a poner aquí, hermanos, tu convicción, tu seguridad en Dios, tu lealtad a Dios. Aquí lo va a poner en tu mente, hermanos. Pero Satanás no se va a quedar atrás. Él también va a poner en tu mente la mentira, el engaño. Y como va a ser tan sutil, a lo mejor te la vas a creer, hermano. Pero para que no te la creas, ¿qué tienes que hacer? Estudia, hermano, estudia. Porque Satanás va a ir como un poquito adelante de Dios. Aparte de poner aquí la señal, el engaño, la mentira, te va a persuadir y te va a engañar. Aparte va a poner en tu mano, hermanos. Oye, ¿te conviene que reniegues de Dios? Porque si no, tu familia, tus hijos van a sufrir las consecuencias. Hace rato decíamos, por conveniencia, hermanos. El hermano decía, ¿cómo decía, hermano? Por fuerza, hermanos. Por obligar, te van a obligar, hermanos. Como veíamos en el canto ahorita. Por tomar la fuerza y sigues o mueres. ¿Verdad? El pueblo de Dios guardará sus mandamientos en tanto que los impíos establecerán sus propias leyes en rebelión contra Dios. Y las leyes de los impíos se están viendo, hermanos. Dice acá, y no solo eso, sino que trataría de forzar a todo el mundo, incluyendo al pueblo de Dios, a que se unan en la rebelión contra el cielo. No nada más de desistir con Dios, sino que te rebeles contra Dios, hermano. El rebelar me viene la palabra blasfemia, ¿verdad? Blasfemar contra Dios. A ellos va a decir, ok, ya diste la prueba de que eres leal a nosotros. Ahora sí puedes pasar a la tienda y agarrar todo lo que quieras, ¿verdad? Para comer, para tus hijos. ¿Verdad, hermanos? Eso va a ser el resultado, hermanos. El resultado será una batalla de vida o muerte entre el pueblo de Dios y los poderes del mal que gobiernan esta tierra. Por eso decía que la obediencia y la lealtad va a traer consecuencias, y son estas, hermanos. Son estas consecuencias. Una batalla en cuya fase inicial parecerá que el mal está ganando, hermanos. Parecerá que el mal va teniendo la victoria, ¿verdad? En Apocalipsis, vamos a ver Apocalipsis 13, 6 y 7. Trece, 6 y 7 dice así.
La justicia guarda, perdón, ¿dónde dije? Estoy bien, ¿verdad, hermanos? La justicia guarda al del perfecto camino, más, ¿no? Perdón, estoy en otro lado. Es que no abro mi Biblia, hermanos, porque tiene la letra muy pequeña y se me hace más difícil. Apocalipsis 13, ¿verdad? 6 y 7. Dice, y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo y a los que moran en el cielo. Y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dado poder sobre toda tribu y lengua y nación. Parece que va ganando, hermanos. Dice que los vence y los va venciendo. Pero, hermanos, dice que la bestia que sube del mar se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Fíjense lo que dice el 15, 14 y 15. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que le ha sido dado a hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y le fue dado que diese vida a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase e hiciese que todos los que no adoren a la imagen de la bestia fuesen como muertos. Va a ser de vida o muerte la obediencia a Dios, hermanos. La lealtad a Dios, la consecuencia va a ser de vida o muerte, ¿verdad? El versículo dice que aquellos que rehúsen adorar en una manera políticamente incorrecta serán muertos. Tal pareciera, hermanos, que los poderes del mal triunfarán en este conflicto final, ¿verdad? Parecería que van ganando. Del mismo modo, hermanos, cuando las fuerzas del mal parecían que habían ganado cuando crucificaron a Cristo Jesús, ¿verdad? Las potestades de las tinieblas se pusieron felices. Satanás, hemos vencido. Pero, hermanos, todos sabemos que la muerte de Cristo fue una victoria, ¿verdad? Así va a ser cuando, hermanos, pareciera que en el conflicto final Satanás va obteniendo la victoria, hermanos. Cristo no nos va a dejar, hermanos. No nos va a dejar. Del mismo modo, en las escenas finales del gran conflicto, parecerá que los poderes de las tinieblas triunfan sobre el pueblo de Dios. Persecución, muerte serán la recompensa de los justos. Recibirán del mundo, pero por su lealtad a Dios y a sus mandamientos. Por la lealtad a Dios y a los mandamientos de Dios, hermanos, persecución, muerte, ¿verdad? El mundo nunca ha apreciado las leyes de Dios, pues siempre ha considerado que los principios morales reprimen su libertad. Y entonces, hermanos, obviamente este será un tiempo terrible, dice aquí. Angustia para el pueblo de Dios. Consideremos que el mundo en rebelión estará presionándolos para que desistan de la lealtad de Dios. Nos presionará de cierta manera y de tal manera, hermanos, que nos obligará a desistir de Dios y transgredir sus mandamientos. Pero, hermanos, ¿cómo podríamos estar firmes ante eso? Imagínense, todo lo que estamos diciendo ahorita nos lleva a la perdición. Entonces, obedezco a Dios, soy leal a Dios, muerte, persecución. Entonces, ¿cómo podemos resistir a esto? Oh, hermanos, viene la buena nueva. Los versículos que vamos a leer, bueno, ya habíamos leído Apocalipsis 12, 17, ¿verdad? Vamos a leerlo otra vez. 12, 17. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente
de la simiente de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Hermanos, aquí hay algo. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Vamos a ver otro versículo. Apocalipsis 14, 12. 14, 12. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Los hijos de Dios, hermanos, podrán mantenerse leales porque tienen el testimonio de Jesús. En medio de esos conflictos, de esas batallas, hermanos, si nosotros tenemos el testimonio de Jesús y guardamos los mandamientos de Dios, hermanos, Dios nos guardará. Dios nos liberará, hermanos. El secreto consiste en mantener una relación íntima con Jesús. Ahí está la victoria de nosotros, hermanos. A pesar de que venga lo que venga, hermanos, el secreto consiste en mantener una relación con Dios, una relación íntima. La clave del triunfo y de la victoria. Veamos en Apocalipsis 3. Apocalipsis 3, versículos. Vamos a ver el 8, hermanos. Yo conozco tus obras. He aquí, he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar, porque aún tienes un poco de fuerza. Y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Amén, ¿verdad, hermanos? Fíjense lo que dice el 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré en la hora de la prueba. Amén. Que ha de venir sobre todo el mundo para probar a los moradores sobre la tierra. El 11. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Verdad? El 12. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual descenderá del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Esas son las promesas, hermanos. A pesar de las angustias, Dios no nos va a abandonar, hermanos. No nos va a abandonar. Esa ha sido siempre la clave del triunfo sobre la tentación, hermanos. ¿Sí? Y lo será aún en una forma especial durante la prueba final. La hora de la prueba ha de venir sobre este mundo entero y no va a haber de que, yo no quiero pasar sobre eso. Vamos a pasar, hermano. La hermana G. de White dice que afirma que la presión que el pueblo de Dios soportará durante la crisis final será tan intensa que demostrará allí su verdadera fe. Demostraremos allí nuestra fe y se demostrará la gracia de Dios. ¿Verdad, hermanos? La gracia de Dios se va a demostrar allí, pero Cristo va a ver tu fe. Cristo va a ver tu obediencia y tu lealtad. Bueno, entonces, como les decía, pareciera que Satanás está obteniendo la victoria, hermanos. En ese último minuto, cuando todo pareciera que está perdido, Jesús interviene a nuestro favor. Vamos a ver en Apocalipsis 17. 17. El versículo 14. Ellos pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos fieles. Dios peleará por nosotros, hermanos. Dios nos dará la victoria, ¿verdad? Entonces, vamos terminando, hermanos.
Estos versículos que hemos leído, hermanos, es más, vamos a leer el 19 también. Vamos a ver el capítulo 19, versículo 19 y 20. 19 y 20, dice así. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho los milagros delante de ella, con los cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiente con azufre. ¿Verdad, hermano? La victoria de Cristo, hermanos, va a ser real, ¿verdad? Entonces, hermanos, estos versículos son en realidad la imagen de la batalla del Armagedón, ¿verdad? Esta batalla no será una guerra entre ciertas naciones de la tierra. En cambio, será una batalla entre los poderes espirituales del bien y del mal. Jesús retorna a la tierra para destruir esas fuerzas del mal y librar al pueblo de las garras del enemigo. Vamos a ver estos últimos versículos para ir terminando. Apocalipsis 22. 22, versículo 6. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor Dios de los santos profetas ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben acontecer en breve. El 7. He aquí yo vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. ¿Verdad, hermanos? Y vamos a leer el 14, hermanos, 22, 14. Dice, bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y podrán entrar por las puertas de la ciudad. Y ya por último leemos el 20 y el 21. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén, así sea. Ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros, hermanos. Que Dios los bendiga, hermanos, y preparemos realmente nuestros corazones, ¿verdad? Preparemos, como les dije hace rato, esto no es un juego, hermanos, es una realidad. Y pongámonos a cuentas con Dios, no nada más nosotros adultos, hermanos, los jóvenes, ¿verdad? Como dijimos hace rato, ellos sufren batallas más difíciles, ¿verdad? Pero, hermanos, ayudemos a los jóvenes a que salgan adelante. Vamos a ponernos en pie, hermanos, vamos a terminar con este último canto. Cuando escuché que Cristo pronto volverá, gran alegría y emoción llenó mi ser, por la que Cristo le hizo por mí. No me el dolor, personas que sufren sin amor. Del mundo sin saber que solo en Cristo existe el poder que puede cambiar la realidad. Inundó mi corazón cuando escuché que Cristo pronto volverá. Gran alegría y emoción llenó mi ser, por lo que Cristo hizo y hará por mí. El brillo del mundo se
Amén. Vamos a orar, hermanos. Querido Dios, muchas gracias, Señor, por este mensaje, Dios. Sabemos que vienen tiempos difíciles, Señor, pero también sabemos que tu venida está pronto, Señor. Y la victoria que tú nos puedes dar, Señor, depende de que que tengamos una buena relación contigo, Señor. Que te obedezcamos y realmente seamos leales a ti, Señor. Así sean problemas difíciles, Señor, sabemos que tú vas a darnos la victoria, Señor. A pesar de que muramos, Dios, la victoria tú nos darás, Señor. Y queremos, Señor, ponernos en tus manos, Señor. En especial a todos mis hermanos aquí presentes, Dios. Te los pongo en tus manos, Dios. Libra sus batallas que están teniendo en estos momentos, Dios, o que pronto vienen, Dios. Te ruego que tú les des fuerzas, les des aliento y la convicción, Señor, de que a pesar de eso, tú estás con nosotros, Dios. Bendícenos, Dios, llévanos a casa con bien y permite que al rato vengamos a Sociedad de Jóvenes, Señor. Así como está ahorita llena la iglesia, Dios, podamos venir todos, Señor, y nuevamente venir a alabarte y honrarte, Señor. Sabemos que este día, tu santo sábado, Dios, no se acaba en este momento, Dios, sino que se acaba hasta que Sociedad de Jóvenes da el cierre, ¿verdad, Dios? Entonces, permitamos, Dios, que podamos venir al rato y que tú nos ayudes y nos animes a estar aquí presentes. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos, y feliz sábado.